El tema, repito, está titulado Funciones del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entrar de lleno, sin mayor introducción, y vamos a empezar a ver funciones del Espíritu Santo. Vean, mis amados hermanos, ¿cómo puedo decirlo? Ustedes y yo somos seres humanos. Gran descubrimiento, ¿verdad? Pero la Biblia claramente dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando Él decide crear, mis amados hermanos, al hombre en el huerto, pues lo estaba diciendo de tal forma que así era. Viene el pecado y ustedes y yo sabemos que perdemos de alguna forma esa imagen y esa semejanza, y la Biblia dice, si no estoy mal, creo que es en el capítulo 5 del libro de Génesis, que Adán conoció a su mujer y nació Set, pero ya Set nació conforme a la imagen y semejanza de Adán, ¿sí? No es la imagen y semejanza del Adán que estaba en el huerto, sino es la imagen y semejanza que ustedes y yo tenemos el día de hoy. Entonces, de alguna forma, esa imagen y semejanza se perdió, pero no al 100%. ¿Por qué? Porque ustedes y yo seguimos teniendo cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos. Y en uno de los libros de Juan, del apóstol Juan, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres pues son uno, ¿verdad? Amén. Pero ellos también dan testimonio. O sea, ustedes y yo, espíritu, alma y cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Pues, ¿por qué les digo esto? Porque aunque ustedes y yo somos seres humanos, necesitamos del Espíritu Santo para poder continuar. No me atrevo a decir nuestra vida, porque la verdad es que hay mucha gente que vive sin el Espíritu Santo y aparentemente les va bien, solo porque pueden tener posesiones económicas. Pero ustedes y yo sí necesitamos del Espíritu Santo para no claudicar en nuestra vida espiritual y convertirnos, mis amados hermanos, en lo voy a decir así, ser humano más. Ustedes y yo, hoy estaba escuchando algunas prédicas y hay una cita en la Biblia que nos muestra de que ustedes y yo no debemos de actuar igual como actúa la gente común. Pero imagínense si, yo lo preguntaba ayer y escuché el tema también, los temas que prediqué ayer, y yo les preguntaba, ¿cómo actúa la gente de este mundo? Y algunos dijeron, recogen chencas. Este fui yo. Y empezaron a dar un listado de la forma en la que el mundo vive. Amén. Y cuando vemos, mis amados hermanos, a veces, y digo con todo respeto esto, pero a veces ustedes y yo vivimos un poquito iguales. ¿Qué es? Respóndanme esto, ahí está el tema claramente. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre la gente del mundo? Y no estamos menospreciando a nadie, que Dios nos libre. Y nosotros, el Espíritu Santo. Escuchaba a alguien también uno de estos días en donde hablaba acerca de los sicarios y decía de que ellos se levantan es un pastor, no estoy hablando de cualquier persona, de que ellos se levantan con el deseo de matar. O sea, ellos se levantan con el deseo de que alguien les haga brincos y matarlo. ¿Y ustedes y yo con qué deseo nos levantamos? Yo creo que ninguno nos levantamos con ese deseo, ¿verdad? Entonces eso es lo que marca la diferencia, mis amados hermanos, entre la gente de afuera y nosotros, el Espíritu Santo. Deberíamos de que se vea marcada una diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? En que yo tengo al Espíritu, y esto no es hacer de menos a nadie, que Dios me libre, pero como lo decía yo en medio de la oración, pero la gente ha escogido. Ustedes y yo escogimos estar esta noche acá. Mucha gente no ha escogido nunca estar en una congregación, pero ellos lo han escogido. Amén. Porque el mismo Espíritu que nos convenció a nosotros de los pecadores que éramos, ¿será que no ha visitado a alguien más? ¿O será que solo nosotros somos los únicos? El Espíritu, mis amados hermanos, dice les estoy diciendo todo esto por lo que vamos a leer,
Porque la Biblia dice que el espíritu de Elohim, dice acá, incubaba sobre las aguas. Amén. El Espíritu de Dios, mis amados hermanos, siempre la misma Biblia lo dice, que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, la carne nunca está dispuesta. Pero aquí hay algo muy importante. Recuérdense que el tema es las funciones de el Espíritu Santo. Y acá podemos ver ya una de las primeras funciones del Espíritu Santo, es que la Biblia muestra claramente que incubaba. Ustedes y yo, mis amados hermanos, sabemos o tenemos la idea de qué es incubar. Si no, pues les voy a leer los significados para que nos demos cuenta, y yo creo que se va a poder entender un poco mejor, ya viendo los significados, el porqué probablemente de esta administración que el Señor nos ha dado antes de trasladarnos una palabra. Amén. Pero en medio de la administración hablábamos, mis amados hermanos, de que ya es tiempo de que se vean los frutos. Ya es tiempo de que demos ese paso adelante. Recuérdense que el profeta, yo creo que fue Isaías, él decía: heme aquí, envíame a mí. Y hay un corito que dice básicamente lo mismo, y todavía dice el corito: si te puedo servir, aquí estoy. ¿Será que nosotros no? ¿Será que el Señor no desea que nosotros le sirvamos? El Señor desea, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros le sirvamos, pero somos nosotros los que escogemos servirle o no servirle. Ahora yo les hago una pregunta. No se olviden del tema central, por favor. El tema central, las funciones del Espíritu Santo. Amén. O sea, podemos decirlo, la forma en la que el Espíritu Santo trabaja, el trabajo del Espíritu Santo. Podemos pensar hasta, bueno, mejor no lo voy a decir eso. El asunto es que vamos a pensar de que el Espíritu Santo está trabajando y Él no es perezoso. La Biblia dice: no se dormirá el que guarda a Israel. Mi Padre hasta el día de hoy trabaja, y yo también, dice el Señor Jesús. Y el Espíritu es el Señor. Amén. Bueno, entonces les digo esto, ¿por qué? Porque el deseo, mis amados hermanos, del corazón del Señor es que nosotros, con todas y cada una de las cosas que hagamos, le demos gloria a Él. Yo me imagino que han leído el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, al igual que en el libro de Génesis, mis amados hermanos, pasa algo que les digo sinceramente, cuando yo lo escucho o lo leo, algo pasa en mi ser. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mi amado hermano, tanto el faraón como Nabucodonosor en su momento, después también Darío también en su momento, dicen: sírvanle, vamos a adorar, vamos a alabar al Dios de Daniel, al Dios de José. ¿Por qué, mis amados hermanos, si estos reyes eran paganos, por qué terminan diciendo: a partir de hoy todo el pueblo a alabar? Miren cómo lo dice, no dice a mi Dios, los reyes, dicen al Dios de Daniel, al Dios de José. ¿Por qué? Porque con lo que estos hombres que estamos mencionando hicieron, el nombre de Dios fue glorificado. Y los mismos reyes, no sé qué palabra utilizar para no ofender los paganos, digámoslo así, ellos mismos levantan un edicto donde dice: el Dios de ellos es el verdadero Dios y lo vamos a servir. Bueno, dice: sirvan. Lo mismo tiene que pasar con nosotros, que cuando la gente nos vea, a la de veras que el Dios de ellos, ese Dios, ese sí es Dios, y que empiecen a buscarlo. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que muchas veces la gente no quiere congregarse, y no digo venir a esta iglesia, sino que no quiere congregarse porque ya conoce a los cristianos. Miren un ejemplo así tan simple, y es lamentable. Ustedes saben, mis amados hermanos, tal vez me conocen un poquito, pero ustedes saben que a mí no me gusta prestar mis cosas. ¿Lo saben o no lo saben? Por eso que no le presto nada. El asunto es que uno de estos días vino alguien y me dijo: mire, présteme su barreno. Ni lo conozco, hermano. Así de claro. Pero yo le digo a la pastora: ¿sabes por qué se lo di?
porque yo sentí testimonio que me lo iba a devolver. Y se lo di y me dijo, si no se lo traigo hoy, se lo traigo mañana. ¿Y qué creen que pasó? Como me dijo, así lo hizo. No me lo llevó la noche, sino me lo llevó hasta el otro día. Y yo no lo conozco. Y a veces ni ganas de prestarle a ustedes me dan mis cosas. Ahí se los llevo tal día. Y mire, yo estoy diciendo esto con corazón puro y limpio, solo estoy poniendo un ejemplo. Y yo le decía a la pastora, ¿cómo es esto de tremendo? De que a veces, mis amados hermanos, la gente que no tiene al Señor en su corazón actúa de una mejor forma que nosotros. ¿Cómo es eso posible? Solo puse un ejemplo, eso fue lo que se me ocurrió. Amén. Para que nadie sienta, ay, de veras que no le he devuelto el pastor. No tiene nada que ver eso. Amén. Solo fue, porque ahorita ya me acordé que alguno me prestó y no me ha devuelto, pero no tiene nada que ver, tranquilo. Amén. Pero me voy dando a entender con el tema. ¿Sí? De esto se trata. De que muchas veces, mis amados hermanos, lejos de promover de que la gente busque de Dios, los ahuyentamos. Yo les pudiera decir, mis amados hermanos, de que a veces hay gente que se ha ahuyentado porque saben quién es el pastor de la iglesia. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la llenura, bueno, de las funciones del Espíritu Santo. Y una de las funciones del Espíritu Santo, me imagino que ya lo leyeron, es incubar. Bueno, claramente dice, veamos, que en dónde dice que incubaba el Espíritu Santo. Vean eso, pónganle mucha atención, dice sobre las aguas. Sobre las aguas. Amén. Pero bueno, primero miremos esto. ¿Qué es incubar? Dicho de un ave, dicen calentar los huevos, generalmente con su cuerpo, y esto es lo que me interesa. ¿Para qué, mis amados hermanos? A ver, díganmelo con voz así de trompeta. Para que nazcan las crías. Uno de estos días estaba viendo un video de un tortuguero. Tenía como 7 tortugas, pero enormes las tortugas. Y un pedacito de tierra, pero un pedacito. Y él dijo, encontró una tortuguita y cuando la vio dijo en el video, bueno, entonces ya han de haber nacido. Y empezó a escarbar en el pedacito y yo creo que encontró en ese pedacito como 50 tortugas. Y cuando empezó a escarbar, lo que empezó a encontrar fueron las cáscaras, de verdad. Pero hubo una señal que dijo, bueno, ya han de estar. Miren, me sorprende porque todas las tortugas enterradas están, parecían semillas, ¿no? Enterradas de la tierra, las sacó y estaban bien enterradas. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que el Espíritu, una de las funciones del Espíritu es incubar para que nazcan las crías. ¿Alguien percibe algo en su espíritu de eso que estoy diciendo? Se nota que recibieron mucha revelación. Yo escribí, hermanos, respondan, me escriban qué piensan del tema de ayer. Una persona, qué bonito. ¿Usted cree que yo tengo un tiempo de estar revisando WhatsApp? Ahí dejémoslo porque no me pongo quisquilloso. ¿Qué sienten, hermanos, de esto que estamos hablando? De que el Espíritu Santo incuba para que nazcan las crías. ¿Sienten algo? ¿Perciben algo? ¿Qué sienten? La verdad, pastor, ganas de un tecito con chocolate y una galleta. Mira, a mí, créanme que esto cuando yo veía... Respóndanme esta. El Espíritu Santo, ya lo leímos, incubaba sobre la faz de ¿qué? Entonces, ¿en dónde incuba Él? ¿En dónde tiene, veámoslo así, sus huevitos para que nazcan sus crías? En las aguas. ¿Y las aguas figura de qué son, mis amados hermanos? De la palabra. Entonces,
Parafraséenme eso. ¿Qué crías son las que van a salir de ahí, de donde el Espíritu Santo está incubando? ¿Qué crías van a salir? También, dice la pastora, las que pongan por obra la palabra. ¿Qué piensan ustedes? Imaginémonos. ¿Cómo podemos pretender, y perdónenme que sea tan sincero, pero así lo estoy pensando, de que el Señor me levante si yo ni leo la Biblia? Y esto no es ninguna indirecta para nadie, pero ya los vi a todos. Pero vengo al culto y nunca traigo dónde anotar. ¿Qué palabra va a haber, mis amados hermanos? ¿Qué aguas van a haber? Entiéndamelo en el Espíritu, ¿verdad? Para que el Espíritu ponga ahí sus huevitos y nazcan sus crías. ¿Qué palabra? Entonces, ¿qué va a incubar? ¿Y qué crías van a nacer? ¿Me di a entender? Yo se los he dicho en más de una oportunidad y vuelvo a decir lo mismo. Dios no es un Dios de moldes. Pero a mí me bastó 3 años para llegar a ser pastor sin querer serlo, porque yo no quería ser pastor. Pero imagínense, 3 años para ser pastor, mis amados hermanos. Y les puedo decir, y ahí está el Señor de testigo, que si de algo yo me enamoré fue de la palabra. Yo lloraba, y ahí tengo mi Biblia todavía, no sé si la habrán visto o no, pero tengo una Biblia, la versión es antigua, y hay muchas palabras, por ejemplo, para decir los peros que aparecen en nuestra Biblia, cuando dice pero, en esa versión dice empero, y yo, ¿y empero qué dice? Entonces me fui a buscar y vi que empero es igual a pero. Es una versión muy antigua y a veces no se le entiende. Pero esa Biblia tiene un forro negro que tiene una espada blanca. Y esa Biblia, hermano, yo cuando oraba, yo agarraba esa Biblia y así lloraba y oraba yo con esa Biblia abrazada. Entonces hasta ahora que ya he crecido un poquito más en el conocimiento de la palabra, me doy cuenta por qué al Señor nos tardamos 3 años en este ministerio, en llegar a ser pastor. Y yo me enamoré perdidamente de la palabra. Y cuando yo fallaba a lo que estaba escrito, yo me iba a ministrar. Yo les he contado que yo lloré, hermanos, como ustedes no tienen idea, cuando empezaba a leer la Biblia, porque hay una cita en la Biblia que dice que el que no sobrepase la justicia de los fariseos, no tiene parte con el Señor. Y yo lloraba, no conocía, y lloraba y lloraba y lloraba, porque yo decía dentro de mí, pero ¿cómo? Si yo estoy empezando, yo no soy como los fariseos, porque yo miraba a los fariseos como pastores, como los encargados de una obra, y yo los miraba muy en alto. Yo decía, yo apenas estoy empezando, ¿cuándo yo voy a llegar a ser como uno de ellos? Nunca voy a tener parte con el Señor. Y lloraba como ustedes no se imaginan por eso. Porque yo quería algo más con el Señor. Y luego vino un hermano que ahora es pastor y yo le dije, llorando, mire pastor, ¿qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer por eso? Y él se empieza a reír muy ingrato. No, me dice, tranquilo. Y me empezó a explicar porque yo no sabía quiénes eran los fariseos. Entonces me di cuenta, mis amados hermanos, que no es necesario que yo llegara a ser un ministro, sino lo único que hacía falta era que yo me enamorara de la Biblia y lo poquito que entendía lo viviera. Eso fue todo. Y entonces, si se cumplió lo que la palabra dice, el Espíritu Santo empezó a incubar y a los 3 años nació una cría de pastor. Y hasta la fecha, mis amados hermanos, alguien se enteró de mi caso, por así decirlo, de todo lo que he pasado, y decía, a él solo el Señor lo puede tener de pie, porque para todo lo que yo he pasado, mis amados hermanos, no me estoy haciendo la víctima, ni mucho menos, que Dios me libre, pero yo creo que sí, solo el Señor me puede tener de pie. ¿Por qué? Porque yo decidí que no lo iba a abandonar, como lo abandoné en alguna oportunidad. Y esa decisión ya lleva, mis amados hermanos, aproximadamente 18 años.
¿Qué edad tenía yo cuando tomé esa decisión? 20. Y yo no veo, mis amados hermanos, acá a la mayoría de ustedes que estén lejos de esos 20 años. Solo es cuestión de tomar una decisión y que lo más importante sea el Señor. Y como se los he dicho, y ahí está mi esposa, mis amados hermanos, pero vinieron un montón de mujeres a que si yo quería casarme con ellas, a que si yo quería ser su novio, y yo a todas les dije no. Y la única que no me dijo nada, no fue ella. Pero le tuve que decir yo. ¿A dónde voy con esto? De que en ese camino se van a presentar un montón de estorbos. Y por el ejemplo que les estoy poniendo, y muchos de esos estorbos vinieron en forma de mujer. ¿Y por qué tuve la capacidad de decir que no? Porque yo me había enamorado de algo más grande. Y cuando ya llegó su tiempo, el Señor me dio a mi esposa. Yo me acuerdo que cuando empecé a ver los discipulados por acá, empezaron a venir un montón de patojas para conquistar al pastor. No sabían con quién se iban a topar. Me voy dando a entender. ¿Y será que eso el Señor solo conmigo lo hizo? Hermanos, ¿si están conmigo o no? ¿Será que solo conmigo lo hizo? ¿Con quién lo hace entonces? ¿Con todos? Tampoco con todos, sino solo con aquellos que tengan agua, aquellos que tengan palabra, mis amados hermanos. Pero no solamente de saber que yo sé que el anticristo va a tener ojos color celeste. ¿Y de qué te sirve saber eso, mis amados hermanos? Y a la hora de que la Biblia dice no peques, lo primero que hace es borras el no y dice sí peque. ¿De qué nos sirve saber eso? Por muy poco o mucho que tú sepas de la palabra, pero si te enamoras y tratas de cumplirla, por muy poquita agua, aunque sea un charquito de agua que tengas, ahí va a incubar el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar con el paso del tiempo? Te vas a convertir en una cría. Amén. Y cuando vengan a ver, mis amados hermanos, van a decir de ti y de mí lo mismo que dijeron de Jesús. Y este no es el hijo de José, el carpintero. Y no hay tantos hermanos, pues ese es de ellos. Eso decían de Jesús. Ni sus mismos hermanos lo reconocían. Pero llegó un punto, mis amados hermanos, que ustedes han leído el libro de Judas. ¿Quién escribió el libro de Judas? No me diga, pastor, ¿y hay un libro de Judas? Pues sí, ahí está en la Biblia. Ese es el Judas, hermano de Jesús. ¿Y cómo es posible que él haya llegado a escribir un libro? Porque dejó de ver a Jesús como, así vos es mi hermano, yo te conozco a vos. Y empezó a verlo como lo que era, el Hijo de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, mis amados hermanos. Como perdónenme que me trabé. Uno de estos días, no recuerdo qué día fue. Si ustedes se recuerdan, díganme qué día fue. Yo les pregunté cuántos quieren ser pastores. ¿Qué día fue? Fue uno de estos días de esta semana. ¿Fue el jueves? O el lunes, pero fue uno de estos días de esta semana. El lunes. Pero sí, por lo menos se recuerdan que fue en esta semana. ¿Y cuánto levantaron la mano? Nadie levantó la mano. ¿Por qué? Porque ya pensándolo bien, pastor, no quiero nada. ¿Qué les pasó? La respuesta está bien clara. No hay palabra, no hay agua. No hay agua. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Si no hay agua, para que el Espíritu Santo incube, ¿qué crías van a salir? Miren, acá, levánteme la mano los padres y madres. Yo pensé que solo dos habían, hay 4. Conmigo, 5. Escuchen ustedes que no tienen hijos. Escuchen la pregunta.
Esto es para los padres, ¿verdad? ¿Les ha sido fácil hasta el día de hoy sacar adelante a sus hijos? Ninguno creo que podemos decir, ah, sí, para mí. No es fácil. Para empezar, lo primero que le quitan a uno es el sueño. Y peor si a ustedes les gustaba dormir como tronco, la almohada toda mojada, te las babas y ni así se despertaba. Pero cuando uno ya es padre, lo primero que le quitan a uno es el sueño. Y lo segundo es el dinero. Esta es mi pregunta. No nos ha sido fácil, creo yo. Amén. Pero ahí viene la otra pregunta. Escuchen, jóvenes, escuchen. ¿Pero acaso no ha sido hermoso, mis amados hermanos? ¿No ha sido hermoso tener a sus hijos? ¿Sí o no? ¿Se arrepienten? ¿Qué? ¿Verdad que no? ¿Por qué les digo esto? Porque aunque no es fácil, mis amados hermanos, criar a los hijos, es hermoso. Y es algo que solo un padre puede entender. Solo un padre puede entender. Y aún así llegue a tener 20 hijos, los 20 son especiales en el corazón del padre o la madre. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué hago esta pregunta? Para que nos demos cuenta que no es fácil criar a los hijos, pero es hermoso. A veces tal vez uno está ahí 3 menos cuartillo, y hacen una gracia, hermanos, y uno se olvida de lo que uno estaba sintiendo, y ahí se le alegró el día a uno. Y lo que uno tenía, a ver qué es eso. ¿Y no se alegrará el Espíritu Santo de que tú seas una de sus crías? ¿Sí o no? Porque solo un amén escucho y un montón de... ¿Se alegrará el Espíritu Santo de que tú seas una de sus crías? ¿Y cuándo? Porque miren lo que dice acá. Él incuba para que nazcan las crías. O sea, él no va a pasar toda la vida ahí, mis amados hermanos. Como le decía ese video que vi de las tortugas, metía él el asadoncito con el que estaba sacando y decía, este es un huevo mal obrado, y lo tiraba. O sea, lo sacaba de la tierra y lo tiraba, no lo dejaba ahí. El Espíritu Santo no va a hacer eso, lógicamente. ¿Pero acaso creen ustedes que Él va a estar esperando hasta que nosotros decidamos salir? Si la Biblia muestra claro que si tú y yo no tomamos la decisión de servirle al Señor, hay 7,000 más que lo van a hacer. Pero Él en su infinita bondad y su eterna misericordia ha puesto su mirada sobre nosotros. ¿Amén o no amén? Te has cogido, mi amado hermano. Miren, ustedes saben que a mí no me gusta creerme la gran cosa. Antes que a mí lo que me gusta es esconderme y mejor si no me miran. Pero yo creo que esta casa es un semillero, mis amados hermanos. Y ustedes saben que las semillas son pequeñas, pero ya cuando se siembran, ¿pero cuándo van a estar listas esas crías? Ni yo se los aseguro, mis amados hermanos, que cuando a mí me mandaron a pastorear, se los aseguro, yo estaba igual que ustedes. Tal vez el día de hoy, tal vez, no sé, tal vez yo hasta piense de más, tal vez ustedes digan, el pastor eso que predica, tal vez, no sé, ¿verdad? Pero ustedes creen que cuando a mí me enviaron a pastorear, yo sabía lo que, ni la mitad, nada de lo que sé ahora, probablemente sabía. Mas sin embargo algo vieron en mí que ya no me aguantaban y antes de que me fuera el mundo mejor me echaron a pastorear. Y miren, tantos años después aquí sigo predicando, mis amados hermanos. Entonces no crean ustedes de que hasta que yo tenga tantos doctorados. No, el Espíritu Santo se encarga de incubar. Lo único que tienen que hacer es leer la palabra. Escudriñen la palabra, mediten en la palabra. ¿Acaso no está escrito todo lo que estoy diciendo? Eso. Entonces el Espíritu Santo encontrará agua en ustedes y va a poner sus huevos ahí. Y a su debido tiempo van a empezar a salir las crías. Amén. Y aunque ahorita tal vez, como les conté, a mí yo no quería ser pastor, tal vez ahorita a ninguno, a veces la vida mejor no.
Pero si el Señor puso su mirada en tu vida, Él lo va a hacer aunque tú no quieras. Aunque tú no quieras, Él lo va a hacer. Pero también hay que darle, como dijo aquel, va, dime que no, pero lánzame un sí camuflajeado. A eso sí se lo saben, va. Ya también, ahorita no quiero, pero lea la Biblia por lo menos. Ahorita no quiero, pero cuando sea de oración, venga a orar. Y los bendigo y los felicito por, a pesar del clima, estar acá, mis amados hermanos. No es fácil. Si a mí me costó venirme y vivo ahí nomás, y ustedes desde donde vienen, que Dios los bendiga. Les decía cuando empezamos a orar, ese sacrificio, esos esfuerzos, Dios los toma en cuenta. Ustedes han leído que la Biblia dice de que un vaso de agua que nosotros le demos a uno de sus siervos no se queda sin recompensa. ¿Por qué creen ustedes que un vaso de agua es tan recompensado? Porque en esta actualidad a ustedes le dicen regálenme un vasito de agua, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen, hermanos? Rapidito y literalmente, ¿qué hacen? Mire, regálenme un vasito de agua, ¿qué hacen? Hombre, lo que hacen es que, permítame, van a ahí donde tienen su garrafón de agua, el chorro. Sí, lo llenan y aquí está. ¿Qué les costó? Pero en aquel entonces, ¿por qué era recompensado? Porque en aquel entonces no habían chorros. En aquel entonces, ¿por qué la señal que Eliezer puso sobre, ¿cómo se llamaba? Rebeca, fue que me dé a beber agua, pero que también le dé a mis camellos? ¿Por qué? La vez pasada lo vimos, ¿verdad? Porque en aquel entonces no crean de que aquí está el chorrito, no, quiere agua. Ay, yo estoy cansado usted. Ahorita, mira, ¿por qué no me pidió antes? ¿Sabe por qué, verdad? Porque esa agua había que ir a sacarla del pozo. Y los pozos no crean que estaban cercanos, había que caminar kilómetros a donde estaban los pozos y por un vasito de agua. Cáigame bien, mejor vengo otro día. Entonces no es tanto la recompensa por el agua, sino por el sacrificio que se hace para saciar la sed de un necesitado. Y lo mismo pasa acá, mis amados hermanos. Tenemos que demostrarle al Señor que en realidad sí lo amamos. Sean sinceros conmigo. ¿Amén? ¿Sí? ¿A cuántos o a cuántas de ustedes les mandaron cartitas de amor? Dijeron que iban a ser sinceros. Entonces levánteme la mano. Ni saqué a 2 ni 14 tienen y ya. ¿Y qué hacían con las cartitas de amor? Las leían y a la basura. ¿Verdad que no? Ahí no hay otra, hasta la fecha todavía las guardo para nada. Ya tiren eso a la basura. A veces escribían, aunque haya pasado el tiempo. Pero a ustedes no les importaba cómo escribiera el tipo o la tipa. Lo que les importaba era quién se los estaba dando. ¿O no? Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo amamos al Señor, ¿por qué no leemos sus cartas de amor? Algo se nos va a quedar, algo se nos va a pegar. Y repito, aunque sea solo de un ejemplo tal vez tonto, tal vez, pero aunque se nos quede un charquito de agua, pero ahí va a poner en sus huevos, ahí va a incubar, y a su tiempo, a que ustedes vengan a predicar, mis amados hermanos, aunque haya pasado el tiempo, hermano, pero Dios los va a usar, Dios los va a usar. Ténganlo por seguro. Pero si no hay ni un charquito de agua, ¿qué dice la Biblia? Que cuando el espíritu inmundo sale, ¿a dónde dice que va? Lugares secos, lugares áridos. Y si yo estoy seco, porque no come, papá. Entonces, guarida de qué puedo ser? ¿Del Espíritu Santo? Que Dios nos libre, pero si algo buscan los demonios son lugares secos, lugares áridos.
Pero ¿qué busca el Espíritu Santo? Agua. Lean la Biblia, mis amados hermanos. Lean la Biblia. Traigan donde anotar, hombre. Anoten las prédicas. Yo se los aseguro que en más de algún tiempo, porque a mí me ha pasado, el Señor los va a poner a predicar y el Espíritu, anda tus notas, anda tu agenda, anda tu tabla, anda, ahí vas a encontrar, este tema lo predicó la pastora, el diácono, qué sé yo. Predica eso, así actúa el Señor. No crean ustedes que todo es de andar sacando agua siempre, cosas nuevas. Y la misma Biblia dice que un padre de familia, de su tesoro, de su baúl, de lo que sea ahí, saca cosas viejas y cosas nuevas. Remas buenas. ¿Qué significa incubar? Hacer que algo comience ¿a qué? A desarrollarse antes de su plena manifestación. Voy a hacer esta pregunta. Sin miedo, hermano. De todos modos, ¿a cuánto les gustaría predicar? Que el pastor les dé un tirito. Porque a veces, cielo, yo quiero predicar hoy, me dice la pastora, dale. Y no predica. Y a veces yo estoy algo ahí trayendo unos partidos, ¿cielo, he predicado hoy? No. ¿Me escucharon o no? ¿Cuánto les gustaría el tirito? A predicar, aunque se case. Levánteme la mano, pues. A ver, ¿qué ven las manos? Miren, pues, agua. Gloria a Dios por esas manos levantadas. Entonces, mis amados, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque hacer que algo comience a desarrollarse antes de su plena manifestación. Ayúdenme con esto. Pensemos que como pastores nunca les damos la oportunidad de que prediquen. Hacer que algo se desarrolle antes de su plena manifestación. Y el día de mañana, bueno, te vas a ir a Poptún a predicar como pastor. ¿Y nunca predicar? ¿Qué pueden predicar? Ay. Miren, a bien, qué buena respuesta. Cuando uno está dispuesto, el mismo Espíritu le indica a uno qué predicar. Entonces no es porque usted sabe, pastor. Algunas veces sí, ¿para qué vamos a estar mintiendo? Estamos en el altar. Pero otras veces no. Así. Pero como ustedes son bien espirituales, el pastor lo digo porque sabe algo. Entonces sí, a veces, bueno, no a veces, así debería de ser siempre. ¿Qué voy a predicar? Lo que el Espíritu me ha puesto. Pero ¿y si no estoy ni lleno del Espíritu? ¿A quién no le gustaría que lo envíe como pastor? Que por lo visto a todos les gustaría. ¿Sí me di a entender? ¿A quién no le gustaría? Si estamos, ahí tenemos uno. ¿Alguien más? Dos. Imaginen, y yo me pongo a mandarlas como pastoras. Por eso estoy diciendo que no. ¿Qué pasaría? Y me pongo a mandarlas. Y me voy dando a entender. Entonces, esto es así, hombre. Tienen que desarrollarse. Miren, yo les he contado que yo cometí un grave error. Yo prediqué los truenos del Apocalipsis. Y la Biblia dice que eso está sellado. Y yo ya los prediqué. Le doy gracias al Señor que a todos los que a los que los prediqué no sabían. Pues ¿por qué? Porque de alguna forma no me desarrollé lo suficiente y me puse a predicar algo que la Biblia dice que está sellado para el fin de los tiempos. Se lo dieron al apóstol Juan y ni él lo predicó, pero yo ya lo prediqué. ¿Se dan cuenta qué nivel de pastor tienen?
Entonces, ¿en dónde se van a desarrollar? Aquí tienen que ir. Pero les pregunto, ¿cuántos quieren predicar? ¿Los voy a poner entonces si no quieren? ¿Qué querida voy a tener entonces? Ninguna. ¿Sí? ¿Ninguna? Entonces, ¿a quiénes vamos a creer entonces? ¿O a quiénes les estamos predicando entonces? ¿O para qué tanta predica y predica y predica si nunca va ni una cría aquí? Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Y yo creo que oportunidad para que se desarrollen, escuela de esto, escuela de lo otro, escuela, y al final solo el profesor. Se les ha dado, mis amados hermanos. No sé, quizás peque de creído, pero yo no conozco a ningún pastor que le mande sus temas a las ovejas. Yo a ustedes les mando por lo menos los discipulados. Y si alguno del pastor un tema, ahí va el tema, se los mando. Algunos les he dicho, si tenés duda de algún tema, yo lo voy a escudriñar, aunque nunca lo escudriño, ¿eh? Pero si yo lo tengo, se los mando. Oportunidad para que se desarrollen, creo que se les ha dado. No, es que el pastor de envidia me tiene. No, mis amados, nuestro deseo es que se desarrollen, pero que crezcan sanos. Imagínense, piensen ustedes, hay alguno, esto solo es un ejemplo, que anda enamorando a las hermanas de la iglesia. Tiene como a 3 hermanas orando por él o por ella. ¿Qué creen que pasa si lo enviamos o la enviamos a pastorear? Ese no va a ser evangelista, va a ser un don Juan. Amén. Solo va a ir a enamorar a las hermanas, y eso está escrito, hermano. Hombres que, tanto los fariseos como los sacerdotes, hijos de sacerdotes, que se aprovechaban de las hermanas de la iglesia. Ahí voy a llegar con usted a su casa, pero le voy a enseñar doctrina básica. Sí, decían las hermanas. Terminemos, mis amados hermanos. ¿Decimos amén? Bueno, no crean que es el único punto, aquí hay otro, 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 aquí hay otro. Terminamos. Pero miren, hay uno muy importante que yo quiero dejarles en su corazón, por lo que ministrábamos en la oración. La Biblia dice acá, rama fructífera es José. Y aquí dice la Biblia en Génesis 41:38, hablando de José, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Iban a encontrar otro como José? Ni José y sus canciones, no lo encontraron. Amén. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice, escuchen esto, que era una rama fructífera. ¿Me doy a entender? Lo que más me sorprende a mí de esa cita es que era una rama. Y para que una rama dé fruto, ¿en dónde necesita estar? La respuesta es bien sencilla. Imagínense un árbol. ¿Dónde necesita estar la rama para que dé fruto? Pegada al árbol. Y si la desgajan, algunos la vuelven a sembrar, y algunos, pero muy raro, ¿ves? Vuelven a fructificar. Pero si la desgajan, se muere. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es que muchas veces no fructificamos, porque estamos lejos. La rama fructífera tiene que estar pegada al árbol. Y entonces se dirá, ¿acaso hay otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? No. ¿Por qué? Porque es una rama que está pegada, no una rana, una rama. Pero bueno, quería decirles más de pero ya se me fue el tiempo. Vamos a orar, mis amados hermanos. Es una breve oración.